Versión de audio. Círculo 10. Entorno. Parte 2. Veamos un ejemplo. Un niño que ha nacido en un determinado continente, país, bajo un cierto entorno, es decir, familia, pueblo, ciudad, múltiples condiciones tales como costumbres, pasado e historia, y que serán su alimento durante los próximos años. Por lo tanto, desde la cuna, la infancia, la niñez y la adolescencia, vemos que a los 20 años ya sabrá quién es y qué espera hacer en su vida. De este modo, recibe según cada lugar, creencias y costumbres, una cierta influencia que se construye sobre él, y determina cada detalle en esta persona. A lo largo de los años, recibirá todo del entorno. Así, vemos que crecerá, hará, y se comportará según esta educación recibida, más su experiencia de vida, que aparentemente, enriquece y crea los rasgos particulares y únicos de su persona, los cuales recibió, sin excepción, de los distintos entornos en los que fue introducido. Ven y ve. 4 factores. Ten en cuenta que cada surgimiento que ocurre en los seres del mundo, debe percibirse no como una extensión de existencia a partir de la ausencia, sino como existencia a partir de existencia, a través de una entidad real, que se ha desprendido de su forma anterior y ha robado la actual. Por lo tanto, debemos entender que en cada surgimiento en el mundo, hay 4 factores. Y de los 4 juntos surge ese acontecimiento. Y son llamados por los nombres. La fuente. La conducta invariable de causa y efecto relacionada con el atributo propio de la fuente. Su conducta interna de causa y efecto que cambia por el contacto con fuerzas alienígenas. La conducta de causa y efecto de las cosas ajenas que lo afectan desde el exterior. Las aclararé una por una. La primera razón, la fuente. La fuente es la primera materia, relacionada con ese ser. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, y todo lo que sucede en nuestro mundo no es existencia a partir de la ausencia, sino existencia a partir de la existencia. Es una entidad que se ha despojado de su forma anterior, y ha adoptado otra, distinta de la primera. En ella, reside el potencial destinado a revelarse, y descubrirse al final de la formación de esa emergencia. Por lo tanto, se considera claramente su causa principal. La segunda razón, causa y efecto que nace de sí mismo. Se trata de una conducta de causa y efecto relacionada con el atributo propio de la fuente y que es inmutable. Tomemos por ejemplo un tallo de trigo que se ha podrido en la tierra, y ha llegado a un estado de siembra de muchos tallos de trigo. Así, ese estado de putrefacción se considera la fuente. Lo que significa que la esencia del trigo ha sido despojada de su forma anterior, la forma del trigo, y ha adoptado una nueva cualidad, la del trigo podrido, que es la semilla llamada la fuente, que no tiene ninguna forma. Ahora, después de pudrirse en el suelo se ha vuelto adecuado para robar otra forma, la forma de muchos tallos de trigo, destinados a surgir de esa fuente que es la semilla. Es sabido por todos que esta fuente no está destinada a convertirse en cereal ni en avena sino solo a igualarse con su forma anterior, la cual ha dejado, siendo el único tallo de trigo. Aunque cambia hasta cierto punto en calidad y cantidad, ya que antes era un solo tallo, y ahora son 10, y también, en sabor y aspecto, la esencia de la forma del trigo permanece inalterada. Por lo tanto, aquí hay una conducta de causa y efecto, atribuido al propio atributo de la fuente, que nunca cambia. Así, del cereal nunca surgirá trigo. Como hemos dicho, y esto es llamado la segunda razón. La tercera razón, causa y efecto internos. Se trata de la conducta de causa y el efecto internos de la fuente, que cambia al encontrarse con las fuerzas extrañas de su entorno. Así, encontramos que de un tallo de trigo, que se pudre en la tierra, surgen muchos tallos, a veces más grandes y mejor trigo que antes de la siembra. Por tanto, aquí deben intervenir factores adicionales, colaborando y conectando con la fuerza oculta en el entorno, significa la fuente. Y debido a esto, las adiciones en calidad y cantidad, que estaban ausentes en la forma anterior de trigo,
ahora han aparecido. Son los minerales y los materiales del suelo, la lluvia y el sol. Todos ellos operan sobre ella administrando de sus fuerzas, y uniéndose a la fuerza dentro de la propia fuente. Y mediante la conducta de causa y efecto, produjeron multiplicidad en cantidad y calidad en ese surgimiento. Debemos entender que este tercer factor se une a la interioridad de la fuente, ya que la fuerza oculta en la fuente los controla. Al final, todos estos cambios pertenecen al trigo y a ninguna otra planta. De ahí que los definamos como factores internos, ya que en la forma anterior era un solo tallo, y ahora hay 10 tallos, y en el sabor y la apariencia, también, la esencia de la forma del trigo permanece inalterada. Sin embargo, difieren del segundo factor que es totalmente inmutable, mientras que el tercer factor cambia tanto en calidad como en cantidad. La cuarta razón, causa y efecto a través de cosas ajenas. Se trata de una conducta de causa y efecto de cosas ajenas que actúan sobre él desde el exterior. En otras palabras, no tienen relación directa con el trigo como minerales, lluvia o sol, sino que son ajenas a él, como las cosas cercanas o los acontecimientos externos, como el granizo, el viento, etc. Y se encuentra que estos 4 factores se combinan con el trigo a lo largo de su crecimiento. Cada estado particular al que se somete el trigo durante ese tiempo queda condicionado a los 4, y la calidad y cantidad de cada estado vienen determinadas por ellas. Como hemos descrito en el trigo, así es la regla en cada surgimiento en el mundo, incluso en pensamientos e ideas. Si por ejemplo, imaginamos algún estado conceptual en un determinado individuo, como el estado de una persona que es religiosa o no religiosa, o un ortodoxo extremo o no tan extremo, o intermedio, entenderemos que ese estado se estableció en esa persona por los 4 anteriores factores.